Lo primero es contarles que hoy vamos a hacer un reporte sobre el estado de la pandemia, su evolución, pero también vamos a hablar de las hospitalizaciones y de distintos indicadores que dan cuenta del estado de la pandemia en las diferentes regiones y en el país. Pero más allá de las cifras, también queremos decir que, que en la pandemia hemos aprendido que hay algunas cosas ciertas y otras que están llenas de incertidumbre. La pandemia nos ha mostrado que el SARS-CoV-2 es capaz de mutar, es capaz de tener nuevas variantes, que aparecen vacunas, pero que también aparecen nuevos brotes. Y quiero decirles que, por tanto, la certeza que hemos construido entre todos y sobre todo en nuestro país, en la comunidad que, que habita en el territorio de Chile, es que tenemos que prevenir y que prevenir tiene que ver con las capas de protección y que las capas de protección, aquellas cotidianas, aquellas que pasan a ser parte de nuestra cultura habitual, son el uso de la mascarilla, es la capacidad de darnos cuenta que tenemos la casa muy encerrada y que tenemos que tener un par de veces al día de abrir las ventanas y hacer circular el aire, que también tenemos que tomar conciencia de aquellos lugares donde hay aglomeraciones, tenemos que cuidarnos y ojalá no asistir si no es necesario, evitarlo, que aquella población con mayor riesgo la tenemos que cuidar y esos son nuestros adultos mayores y nuestros niñas y adolescentes y aquellas personas, ¿cierto?, que son portadoras de alguna enfermedad crónica, sobre todo aquellas que afectan la inmunidad, y cuidarlos aún más. Esas medidas de protección, ¿cierto?, ese conjunto de medidas es lo que hemos aprendido y se ha convertido en una certeza. Pero también se ha convertido en una certeza que vacunarnos como otra capa de protección también nos ayuda. Y yo quiero contarles que hay un 95% de la población objetivo mayor de 18 años que tiene el esquema primario, pero también quiero contarles una buena noticia que tiene que ver con la primera dosis de refuerzo o la tercera dosis, en que hay más de un 92% de las personas que ya la tienen y que por tanto tienen esa cobertura y que ya estamos llegando al 75% de la población que tiene la segunda dosis de refuerzo o cuarta dosis. Lo que quiero decir es que eso demuestra de que lo que tenemos es una incorporación de personas a cuidarnos más, no solo desde las medidas cotidianas, sino que también con la vacuna. Recordar que seguimos abiertos, que en la atención primaria están los centros de vacunación en más de 1.200 lugares, que el horario es lo menos un centro de vacunación que vacuna después de las 18 horas hasta las 20, que el fin de semana también hay vacunatorias abiertos y que toda esa información se encuentra en nuestra página web disponible. Invitamos a aquellos que aún no se han puesto la cuarta dosis a que lo hagamos, porque lo que tenemos certeza es que más de un 90% de la población objetivo está disponible para vacunarse. Queremos dejar ahora con ustedes al subsecretario de Salud Pública para contarnos el estado de la pandemia con más detalle. Muchísimas gracias, ministra. Comenzando con nuestro análisis de la situación epidemiológica actual, como lo hacemos cada martes y viernes, les podemos comentar que durante esta última semana hemos comprobado una disminución de los casos de un 14%. Así, en los últimos 7 días tuvimos en promedio un 1.153 casos diarios. En tanto, los 7 días previos teníamos 8.095 casos diarios. Si bien, como en semanas previas, volvemos a observar una leve disminución en la cantidad de casos, es importante que recordemos que la pandemia sigue activa y continúa el peligro de poder infectarse por COVID-19, especialmente si es que no seguimos con las medidas de protección para
para prevenir el contagio. Sobre todo con una evolución de fallecidos que aún muestra una alza en las últimas semanas, posterior al pic de casos que vimos, es de suma importancia que recordemos que el COVID-19 no solamente sigue aún muy activo, sino que además es una enfermedad causada por un virus que va cambiando con el tiempo, como hemos visto con Omicron en los últimos meses. Esto implica que siempre tenemos un cierto nivel de incertidumbre al futuro, que nos obliga a mantenernos en alerta a través de la vigilancia epidemiológica, con las medidas de control que permiten reducir los riesgos para la población, como la vacunación, que muy bien nos mencionaba la ministra, así como el uso de mascarillas, el distanciamiento físico, la ventilación de espacios y el testeo y aislamiento oportuno. Una de las medidas que como autoridad sanitaria consideramos fundamental es la vigilancia activa del escenario epidemiológico en otros lugares del mundo, donde algunos de los procesos del COVID-19 van más adelantados. De esta manera, y especialmente en Europa, podemos ver que durante las últimas semanas hemos observado un incremento de las hospitalizaciones por COVID-19, algo que sin duda miramos con muchísima atención. Mientras un nuevo informe de la CDC en Estados Unidos nos cuenta que la subvariante BA4 y BA5 de Omicron ha causado la mayor parte de las nuevas infecciones durante la última semana. Chile, a diferencia de Europa y Estados Unidos, cuenta con un esquema de 4 dosis para la población, que nos permite enfrentar este escenario con altos niveles de protección, pero no libres de riesgo. Seguimos en pandemia, con la posibilidad de nuevas olas en los próximos meses. Actualmente en Chile, Omicron es la variante dominante en la circulación por COVID-19. Si bien la infección por Omicron no necesariamente es más grave que las variantes previas, sí es mucho más contagiosa y tiene mayor probabilidad de generar reinfecciones en la población. Y en este punto es importante detenerse. Si tenemos un alza importante de los casos, siempre será algo grave, ya que vamos a ver un incremento posterior en las personas que requieren hospitalización y eventualmente fallecen. Por eso es tan importante la evidencia que demuestra que las personas con vacunación al día presentan en promedio 7 veces menos riesgo de terminar hospitalizados o fallecer en comparación a personas sin su esquema al día. Por esto, estamos llamando una y otra vez y seguiremos haciendo el más de 1.200 puntos de vacunación para que puedan ponerse al día aquellas personas que aún están rezagadas. Gracias a la vigilancia epidemiológica, hemos podido observar una evolución de la variante Omicron y sus distintas subvariantes. Cada una de ellas puede significar un cambio en el riesgo para la salud pública a nivel global y también en el país. Por esto es importante no solo mantener esta vigilancia, sino también tener presente la prevención de los contagios como un pilar fundamental. Las subvariantes que se han observado más comúnmente durante estas últimas semanas, particularmente durante el mes de junio, son los sublinajes de Omicron, particularmente BA4 y BA5. Como vemos en el gráfico en pantalla, tanto BA4 como BA5, tal como se ha visto en otros países, se encuentran al alza en términos de su circulación. Estas variantes implican un riesgo de observar nuevos incrementos de casos y por eso es tan importante mantener todas las medidas de cuidado que nos permiten controlar la cadena de contagios. A nivel comunitario, medidas como el adelanto de las vacaciones de los escolares, la búsqueda activa de casos y otras que contempla el plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso, nos permiten justamente reducir esta cadena de infecciones. No obstante, aún tenemos casos graves y fallecimientos, estos últimos aún en alza. Por eso es fundamental que actuemos con precaución, que mantengamos una sana distancia, que evitemos las aglomeraciones, que utilicemos adecuadamente las mascarillas, especialmente en los espacios cerrados y abiertos en los cuales no podemos tener una distancia adecuada, que nos lavemos las manos, que ventilemos correctamente los espacios, siempre generando una circulación de aire. Y si tenemos síntomas, nos aislemos de forma inmediata, sin reunirnos con otras personas. Desde la autoridad sanitaria tomamos todas las medidas posibles para que en conjunto a ustedes podamos reducir la propagación del virus, además de estar buscando constantemente la optimización de la capacidad de nuestra red asistencial para poder atender a aquellas personas que lo requieren. Esta semana
tanto el nivel de ocupación de camas UCI como de UTI pediátricas es de un 75%, observándose una reducción con respecto a lo que teníamos en las semanas previas. En cuanto a la ocupación general de la red, tenemos 1.793 camas UCI adultos ocupados, de un total de 2.015 camas habilitadas, lo que equivale a un 86% de ocupación. Queremos seguir invitándoles a asistir a los puntos de vacunación a lo largo y ancho de nuestro país, que pueden encontrarse en nuestro sitio web www.minsal.cl. Los calendarios de esta semana llaman a vacunarse contra el COVID-19 a todas las personas que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 27 de febrero y su segunda dosis o dosis única hasta el 27 de marzo. Les queremos recordar que ante cualquier duda de salud pueden recurrir a la plataforma de asistencia telefónica Salud Responde, donde profesionales de la salud podrán orientarles y darles toda la información que requieran en ese instante. Pueden llamar al número 600-360-7777. Para finalizar, revisaremos un video con las comunas que cambiarán de fase en este día martes. Desde este jueves 21 de julio, las siguientes comunas cambiarán de fase. En la región de O'Higgins retroceden desde bajo impacto sanitario a medio impacto sanitario San Fernando, Chépica, Chimbarongo, Lolol, Nancagua, Palmilla, Peralillo, Placilla, Pumanque y Santa Cruz. Así, son 10 las comunas que van a retroceder a medio impacto sanitario este jueves 21 de julio a las 5 de la mañana. Así, vemos que 10 comunas pasan desde fase de bajo impacto a medio impacto sanitario, en un escenario en el cual todavía vemos un incremento de los casos en ciertos lugares del país. En este momento queremos pedirle a la prensa que nos haga llegar sus preguntas para poder responderlas. Buenas tardes, mi consulta va dirigida hacia la ministra, desde Javier Negret de Cooperativa. Con respecto a las vacaciones de invierno, ministra, que se alargaron para frenar los contagios por el sincicial, ¿hay nuevas cifras que puedan señalar que la estrategia sirvió? Y la segunda pregunta, ministra, es si desde la Organización Mundial de Salud comunicaron que se estaría barajando la posibilidad de catalogar a la viruela del mono como una emergencia, es decir, como pandemia. De ser así, ministra, ¿cuáles serían los primeros pasos que tomarían desde el MinSal para prevenir su propagación en el país? Bueno, lo primero que decir con respecto a las enfermedades respiratorias invernales que este año hemos tenido en una magnitud, ¿cierto?, de los años anteriores. En los años anteriores casi no tuvimos. Y las medidas en relación a esa transmisión, en particular la pregunta que nos hace, que tiene que ver con los 5 días que adelantamos en las vacaciones, en el receso escolar, yo diría que la evaluación que tenemos es satisfactoria. Lo que vimos al realizar este receso escolar, lo primero que aparece es la disminución de los niños, niñas y adolescentes asistiendo a los servicios de urgencia, y posteriormente, a las 2 semanas, ya estamos viendo claramente el descenso en la ocupación de camas críticas. No solo en promedios generales, sino que también uno lo puede expresar en regiones. Nosotros vemos que nosotros teníamos una ocupación que llegamos a 92-93% de ocupación de camas críticas, y hoy nos encontramos, como nos relataba el subsecretario de Salud Pública, en un 75% de ocupación, no solo en UCI, sino que también en UTI. En ambas unidades el promedio es ese. Y en la atención de urgencia hemos sostenidamente bajado las atenciones de urgencia de niños, niñas y adolescentes en un promedio de entre el 40 y el 45%, pero hay lugares, ¿cierto?, como Antofagasta, en que ese descenso es tan significativo que casi llega al 60% de las consultas de urgencia. Por tanto, la evaluación con respecto a la intencionalidad de quebrar la transmisión viral es satisfactorio.
Y en relación a lo que me preguntaba de la Organización Mundial de la Salud, efectivamente hay una reevaluación. Esto va a ocurrir en unos días más, el día 21. La Organización Mundial de la Salud llamó a sus expertos a mirar nuevamente los temas relacionados con la viruela del mono, dado que existe en varios países, una enfermedad, un problema de salud nuevo, y se va a reevaluar. ¿Qué medidas nosotros vamos a adoptar? Bueno, es las que hemos adoptado y aquellas que nos señale a partir de la reunión de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros desde el momento en que esto fue señalado, 20 de mayo, como una situación de alerta, nosotros instalamos la vigilancia epidemiológica, instalamos los registros necesarios para que se informe de manera diaria los casos sospechados, los casos probables y aquellos que se confirman. Instalamos en el Instituto de Salud Pública, ¿cierto?, la capacidad de hacer PCR y por tanto de diagnosticar con los casos, y además hemos generado protocolos que permiten cubrir el seguimiento y el cuidado a las personas y a los contactos. Y por cierto, tenemos ya una red de aislamiento, no solo para aquellas personas que requieran hospitalización, sino que también para aquellas personas que la gran mayoría están en muy buenas condiciones de salud y lo que requieren es un aislamiento, porque eso nos permitiría a nosotros controlar los temas de contagio. Eso tiene una institucionalidad que ya hicimos hace unas cuantas semanas, que tiene que ver con la alerta sanitaria para viruela símica que fue emitida por este ministerio. O sea que, del punto de vista de lo que hemos hecho, hemos ido avanzando en todas las medidas que ha señalado. Por tanto, esperamos la reunión del 21 con esta reevaluación y qué otras medidas va a indicar la Organización Mundial de la Salud. Pensemos que estas cosas, y ya lo hemos aprendido, se hacen colectivamente. O sea que no hay medidas individuales, sino que los países nos ponemos de acuerdo en cuáles son los niveles de cuidado y seguimiento que tenemos que hacer estos problemas de salud. Gracias, ministra. Buenas tardes, ministra. Teniendo en cuenta que la Cámara aprobó con amplia mayoría hoy el proyecto de resolución que busca declarar como feriado el 16 de septiembre, ¿habrán medidas sanitarias para fiestas patrias? No sé si están elaborando algún plan que nos pueda contar sobre eso. ¿Y tendremos fondas este año? Bueno, decir que nosotros tenemos una institucionalidad que mira lo que ocurre, que norma, regula, ¿cierto?, los riesgos en cada una de las etapas epidemiológicas, y a eso le hemos llamado este paso a paso de 3 pasos. Bueno, va a depender en qué etapa epidemiológica estemos, y lo más probable que tanto para las fiestas patrias, que reúnen varios días, como para las elecciones del 4 de septiembre, nosotros vamos a presentar estas dos fechas importantes a la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica para ver si hay algunos elementos nuevos que podríamos incorporar para dar mayor cuidado y seguridad, y que las cosas estas, no solo el encuentro democrático del 4, sino que también las fiestas patrias se vivan con seguridad, con alegría, pero que se vivan bien. Así que seguimos el paso a paso, pero también trataremos de mirar si hay algunos elementos que podríamos incorporar para mayor tranquilidad y seguridad de la población. Pero analizando la situación actual, ¿cómo ve usted el panorama? ¿Usted cree que va a ser factible poder realizar fondas este año? Yo solo quiero decir que había partido hoy señalando que la pandemia nos ha enseñado que tenemos cierta certidumbre, que es cómo nos cuidamos, pero la pandemia nos genera ciertas incertidumbres. Nos señalaba, y conversamos ahora hace un ratito cuando el subsecretario lo señalaba, de que hay brote en Europa, que es BA4, BA5 sobre todo. Y sabemos también que cuando ocurren cosas en Europa en espejo, con algún tiempo de diferencia, pueden ocurrir en el hemisferio sur. Entonces, lo que quiero decir es que la capacidad que tenemos de avisorar qué es lo que va a ocurrir en septiembre no es posible.
Lo que tenemos que ir haciendo, por eso tenemos estos instrumentos que van evaluando el momento epidemiológico y el cuidado de las personas. Lo que vamos a preguntarle a la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, qué otras alternativas tenemos para enriquecer esas herramientas que tenemos. ¿Qué yo diría? Que ojalá, ¿cierto?, que estemos mejor vacunados y que en aquellos espacios que estemos, ojalá al aire libre, tengan un menor riesgo. Lo vamos a conversar con la comisión, pero solo decir con tranquilidad es que las medidas que tomemos específicas serán mirando el cuidado de las personas y celebrar, por cierto, las fiestas patrias y la votación del 4 de septiembre. Gracias. Buenas tardes, ministra, subsecretario Fernanda Latuz de Radio Bio Bio. Preguntarles acerca del virus de Marburgo, ya que se registraron 2 casos en Ghana. Preguntarles qué información se tiene, sobre todo por el tema de la letalidad de esta enfermedad, cuáles son los síntomas y si nosotros estamos preparados en caso de que esta enfermedad llegara a Chile. Voy a pedir al subsecretario de Salud Pública que responda a esta pregunta. Bueno, muchas gracias por la pregunta. El virus de Marburgo es un virus de la enfermedad del ébola, un efecto que ha levantado alertas en el continente africano, particularmente por la aparición de 2 casos. Esto ha gatillado una respuesta oportuna y adecuada de la Autoridad Nacional de Ghana en conjunto con la Organización Mundial de la Salud. No obstante, es, como siempre, un elemento que la comunidad internacional está mirando con mucha atención. Quiero recordar que en el pasado, hace algunos años, existieron brotes por ébola, por ejemplo, enfermedad similar a esta, que gatilló alarmas y capacidad de respuesta en todo el mundo, incluido Chile. Los protocolos vigentes que en esa época se utilizaron de manera preventiva son también protocolos que sirven en una situación similar para una enfermedad que es una fiebre hemorrágica. Esos son sus síntomas más habituales y que tiene efectivamente una alta letalidad. Precisamente la forma de contagio y la alta letalidad hace que su propagación de manera amplia, como ha ocurrido con el virus de viruela del mono o como el COVID-19, es muy improbable. No obstante, quiero ser muy claro, siempre Chile, igual que todo el resto de los países, vamos a estar analizando con muchísima atención en la aparición de brotes de este tipo para responder de manera oportuna. Subsecretario, pasando al tema COVID, se ha visto una baja en los casos diarios los últimos días, también se ha visto una baja en distintas regiones respecto a la última semana. Sin embargo, los especialistas ahí están poniendo un poco en duda esta baja por varias razones. Primero, por el tema de la positividad, que sigue siendo bastante alta, en torno al 15% en promedio semanalmente. Y el otro tema es la baja en los testeos, que les ha llamado bastante la atención. Primero, preguntarles si seguimos en esta meseta o realmente estamos a la baja. Y lo otro, ¿qué es lo que está pasando con los testeos? ¿Será que este incentivo a que la gente se haga su test de antígeno en casa de repente está dejando fuera de los registros ciertos casos? Me parece muy importante mirar el escenario con los distintos indicadores que nosotros estamos analizando. Tenemos por una parte una reducción que ha sido sistemática durante varias semanas con respecto al número de casos. Hemos visto también una reducción de la positividad, hay una reducción de un 3,4% de la positividad en los últimos 7 días y de en torno al 6% de reducción de la positividad durante las últimas 2 semanas. En ese contexto, si bien es habitual que en la medida en que hay menos casos también disminuye el número total de test, es muy relevante observar qué está ocurriendo con la positividad. Si la positividad estuviera manteniéndose igual o fuera al alza, efectivamente la interpretación que usted plantea podría ser válida. No obstante, cuando uno ve una tendencia a la reducción de la positividad al mismo tiempo que una reducción sistemática del número de casos confirmados, eso indica que la reducción de casos es real y no es un artefacto por una reducción del testeo. Un elemento adicional que me gustaría poner es que las cifras también de personas hospitalizadas ha ido a la baja, lo que también apoya el que estamos efectivamente en una baja en esta ola epidémica invernal desde el punto de vista del COVID-19. Esto no debe ser ni ser interpretado como un relajo en términos de las medidas, como hemos sido muy claros el día de hoy, seguimos teniendo incertidumbres y por eso es tan importante mantener las medidas de cuidado, entre ellas el seguir avanzando en la vacunación. Muchas gracias. Buenas tardes, Juan Espinosa, Radio ADN. Hay 2 temas que son importantes. Lo primero es que
con el paso del tiempo hay muchas personas que están reclamando porque hay cosas que no pueden hacer en los recintos de salud. Por ejemplo, visitar a sus parientes. En el entendido de que todavía estamos en el contexto de alerta sanitaria, ¿qué incluye esta alerta sanitaria en cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer, por ejemplo, en los recintos sanitarios, respecto, por ejemplo, de la visita de los pacientes? Eso es lo primero. Y lo segundo tiene que ver con esta discusión que se ha dado en los últimos días respecto de esta tecnología de escaneo corporal en los recintos penitenciarios y centros del Sename. Muchos sectores y funcionarios del sector penitenciario también se cuestionan respecto de si acaso el argumento que entrega usted, subsecretario, de lo dañino que es para las visitas, también es dañino para los funcionarios penitenciarios que, si bien están todo el día manipulando esas máquinas, ellos también están expuestos finalmente a la radiación que produce esta maquinaria. Y cuando se planteó el reemplazar y el suspender el uso del escaneo, ¿cuál era la otra alternativa? Porque pareciera ser que la única alternativa que quedaba era volver al escaneo físico, es decir, en buen chileno, al manoseo de los visitantes. ¿Cómo se está avanzando en esa situación también en esta mesa interministerial que se ha instalado? Gracias. Ministra. Bueno, lo primero que tiene que ver con las visitas, efectivamente, las visitas tienen ciertas regulaciones en el sistema sanitario, no solo público, sino que privado. Pero existen algunas regulaciones y normativas que han ido avanzando en como armonizar entre lo que significa la visita y el riesgo para las personas que asisten al hospital y los pacientes que se encuentran allí. Así como desde agosto del 2021 hay normativas que regulan las visitas en niños, niñas, adolescentes y en personas, en pacientes que hemos denominado casos más especiales que tienen requerimientos y necesidades especiales de cuidado. Eso nosotros lo hemos regulado y por tanto las personas pueden asistir y allí lo que se hace es una cierta regulación, sobre todo enseñanza a las personas que asisten para que tengan todos los cuidados necesarios. En octubre del año pasado la ley Mila también regula la asistencia a los recintos sanitarios. Y allí está regulado no solo el acompañamiento en niñas, niñas, adolescentes, sino el acompañamiento en el parto. Y entonces, en esas situaciones, la institucionalidad, tanto hospitalaria, pública y privada, tiene que velar por el acompañamiento de las personas. Esos casos están regulados. El resto de los casos, lo que hemos transmitido a los centros asistenciales es que mirando las condiciones propias, no en Chile, dado que tenemos centros asistenciales modernos, con gran equipamiento y con espacios adecuados, pero también convive una red asistencial que tiene años y que tiene espacios y infraestructura distinta a la que hemos instalado en los últimos años como nuevas instalaciones. Y es en esos casos donde las autoridades están mandatadas a mirar el espacio que tenemos, las condiciones físicas y estructurales que tenemos y generar los protocolos para que la visita sea segura. En aquellos lugares en que la condición epidemiológica y la infraestructura no es suficiente, efectivamente lo que nos encontramos es con regulaciones más estrictas en la visita. En aquellos lugares donde tenemos mejor infraestructura y las condiciones epidemiológicas también lo permiten, entonces las visitas son de más tiempo y son mucho más abiertas. Lo que sí hay es una normativa común en los casos que antes señalé, en que son personas en situaciones y requerimientos especiales y que requieren el acompañamiento en niñas, niñas, adolescentes y todo lo que tiene que ver con la ley Mila. En relación a los temas de body scan que señalaba, efectivamente hay una mesa de trabajo. La mesa de trabajo pone el énfasis, esta mesa de trabajo con justicia, pone el énfasis en el cuidado de las personas
y no solo en el cuidado de las personas a las cuales se le hace el procedimiento, sino que también en las personas, los trabajadores, los funcionarios que hacen y que toman estas medidas. Y por tanto, en esta mesa se va a velar que esta mirada de protección esté instalada. Así que lo que nosotros creemos es que en ese camino de evaluación, tanto de los riesgos, pero también de la tecnología que pudiese ir a evaluarse. Lo que nosotros sabemos y lo que nosotros hemos instalado en esa conversación es que lo que vamos a mirar es el futuro, y allí, en conjunto con Justicia, vamos a ir viendo las nuevas tecnologías. Pero lo que no vamos a volver es a situaciones que usted señalaba como verificar de forma física, ¿cierto?, alguna de estas situaciones de las cuales está tratando de proteger la institucionalidad, ¿cierto?, narcotráfico y otras. Por tanto, esto es lo que tenemos hoy. La mesa lo que va a mirar es el cuidado de las personas y va a mirar también qué otras tecnologías que resguarden aquello podemos ir instalando entre salud y justicia. Bueno, con esto damos cierre a este reporte COVID. Muchas gracias a todos y a todas.